sistema regional interamericano. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Algún planteamiento? Con mucho gusto. Si no, para iniciar de lleno ya con la Comisión Interamericana. ¿No? Sí, Ramón. Lo prendes allá abajo, si no va a hacer ruido. Sí, adelante, Ramón. Mi duda es la siguiente, magistrado. Comentaba usted acerca de lo vinculante o no de las sentencias de estas cortes internacionales y comentaba cómo no van a ser vinculantes si incluso algunos países reforman su propia constitución. Yo me voy a un caso más concreto. Hay casos donde la Corte Interamericana, en el apartado de reparaciones de sus sentencias, hablan del pago no de pesos, de dólares. Sí, son en dólares. De dólares. Y mi pregunta es, si los particulares, en caso de que el particular sea quien demande a los estados, tienen a su alcance algún medio para lograr un cumplimiento de pago. Es decir, si los estados podrían, digamos, hacerse de la vista gorda con ese tipo de sanción contra ellos y simplemente omiten esos pagos. A ver, el planteamiento es que si un estado que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte y es condenado dentro del punto de reparaciones a pagar una indemnización, si el Estado se puede hacer de la vista gorda y no puede pagar la indemnización, pues no solo es indemnización, sino también gastos y costas. Y luego a veces ve uno que el capítulo, en el caso de Radilla Pacheco, el caso de costas es más grande que el capítulo de indemnizaciones. Incluso tuvimos la oportunidad en el seminario de jueces y magistrados aquí en León, que nos decía la abogada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el costo para la Secretaría de Relaciones Exteriores de defender la posición del Estado en la Corte es inmenso. Es inmenso, simplemente en boletos de avión, y aunque sean servidores públicos los que intervengan en los grupos de trabajo para hacer la defensa del Estado, dice que es un costo tremendo para el Estado mexicano. Pues no, la vinculación viene, como en todo instrumento de derecho internacional, pues por la fuerza vinculante desde el punto de vista moral. Les comentaba ayer que nos decía la abogada de la Corte, que también participó en el seminario, que nos dijo que ninguna sentencia de la Corte Interamericana, desde las primeras, se han archivado por tenerlas por cumplidas. Yo creo que lo que es más fácil es ese capítulo de indemnizaciones, y ya con eso están los promoventes en paz. Yo creo que lo más complicado son las medidas de no repetición. Eso es lo más complicado. Imagínense en el caso de Radilla Pacheco, hay que hacer excavaciones. Vamos a hacer hoyos por todo Guerrero para buscar los restos de Rosendo Radilla Pacheco. Entonces yo creo que ese es un capítulo pues bastante complicado, bastante complicado. Es lo mismo que cualquier mecanismo de derecho internacional. La sanción es indirecta, ¿no? Oye, como no has cumplido con la sentencia, pues vienen sanciones económicas o no te doy dinero para esto. Sí, ese es el planteamiento. Es indirecto. No vienen los cascos azules de Naciones Unidas a hacer cumplir la sentencia, ¿no? O un embargo para retener ahí alguna cantidad. No. La vinculación es moral. Pero por lo que nos comentó la abogada de la Corte, que incluso están en los videos en la Corte, es lo primero que se cumple, el dinero, es lo más fácil. Aunque sea de un presupuesto al otro, pero es lo primero, lo más complicado son las medidas de no repetición. Las reformas legislativas de Castañeda Guzmán, no se ha podido cumplir con la sentencia. Ahí la sentencia condena a México a establecer instrumentos procesales para garantizar candidaturas independientes. Pues la legislación no. Y el Tribunal Electoral debe hacer un control de convencionalidad ex oficio y obligar a que se registre, claro. Porque esa sentencia es vinculante para México. Ya vimos el día de ayer que las sentencias de la Corte Interamericana
hacia el Estado que fue parte es vinculatoria, no hay para dónde hacerse. Y la Corte Mexicana determinó en el expediente de varios, 912, diagonal 2010, que las que no son en contra de México son orientadoras, pero las que son contra México son obligatorias. Yo incluso ayer, con motivo, por eso es tan importante participar en los seminarios, ya sea tomándolos o dándolos, dije yo, pues sería muy interesante que en la base de datos del IUS se hiciera otra columna vertical, que ya ven que dice pleno, primera sala, segunda sala, tercera sala, cuarta sala, porque es la conformación tradicional que había tenido la Corte, tribunales colegiados de circuito. Pues debería ser que en la 10ª época, que se inauguró el 4 de octubre, se hiciera otra columna, Corte Interamericana, ¿verdad? Porque es parte también del cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, el establecer otra columna, Corte Interamericana. ¿Qué es jurisprudencia? Las consideraciones de la sentencia, de las sentencias contra México, eso es jurisprudencia. ¿Y qué serían precedentes? Pues las otras sentencias, y que se pusiera a trabajar la dirección de compilación y sistematización de tesis, haciendo algo que de veras, no saben ustedes, y ahora que vamos a tener que estar estudiando sentencias de la Corte Interamericana, la base de datos del IUS con el sistema de tesis, rubro, texto y precedentes, bueno, es oro molido para los operadores jurídicos. Meterse a estudiar todas las sentencias de la Corte, van a ver lo complicado que es buscar sobre un tema determinado. Entonces, si eso se va procesando con el sistema de tesis, sería oro molido para todos los operadores jurídicos. Pero como está la página de la Corte Interamericana, que vamos a ir viéndola al final de esta sesión, pues es bastante complicado. Bueno, otro planteamiento que quieren hacer, entonces, le pasan a Pedro el micrófono. Yo invité a mis cuates, por eso los conozco de nombre a todos, ¿ya? Nótese. De lo que comentábamos ayer del control difuso y el control concentrado, me quedó la duda de si los órganos del control concentrado pueden a su vez hacer control difuso en estos mecanismos de control constitucional, porque del esquema que aparecen varios, 912 habla del control difuso para esos órganos, tribunales colegiados, juzgados, pero dice en asuntos que no sean amparo directo, amparo en revisión y los otros. Me quedó esa duda porque puede ser el caso de que los jueces locales no hagan ese control difuso, el asunto llegue por cuestión de legalidad al control concentrado, pero no se planteen temas de constitucionalidad. Me quedó esa duda. No, pues claro que sí. El 339 de la sentencia del caso Radilla, pues no distingue. Claro, el expediente de varios como que resuelve lo inmediato, pero sobre todo falta ver esa cuestión de esos vasos comunicantes entre control difuso y control concentrado, ¿verdad? Falta esos vasos comunicantes. Y el tema, bueno, ¿qué pasa si en un mecanismo de control concentrado como el juicio de amparo, vamos a pensar en el recurso de revisión, te hacen planteamientos de control de convencionalidad? Pues yo creo que no hay para dónde hacerse, lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer, o sea, no hay para dónde hacerse. El 339 es muy claro, esa consideración de la Corte Interamericana, no da margen a otra cosa. Volvemos al planteamiento, el chiste es que todos los jueces mexicanos son jueces interamericanos. Entonces, nos decía un abogado de la Corte Interamericana en el seminario, recuerden los jueces mexicanos que ya fueron condenados, porque parte de la responsabilidad internacional, no en este caso de Rosendo Radilla, pero sí en el de los ecologistas presos, fue porque los magistrados, y fueron magistrados de Acapulco, no hicieron su trabajo. Entonces, recuerden que lo que no se haga en México se va a hacer en San José de Costa Rica. Y la exhortación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hágalo en México porque en San José cuesta muy caro. ¿No? Sí, adelante, pásenle el micrófono, por favor. Es que estamos grabando esto y es importante estos planteamientos. A ver, sí, gracias, es para la grabación. ¿Qué supuestos tienen que acontecer para que un juicio llegue hasta la Comisión Interamericana? Bueno, ahí vamos por partes. Ahorita, ese es el tema. Okay. Sí, adelante. ¿Algo más? ¿Sí?
Bueno, entonces vamos a seguir con la convención. Si me ayudan con la lectura de la lámina que está puesta en la pantalla. La creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de la resolución octava, la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que es un órgano de la OEA, celebrada en Santiago de Chile del 12 al 18 de agosto de 1959, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, que debía ser organizada por el Consejo de la OEA, estaría impuesta de 7 miembros, elegidos por el Consejo a título individual, y estaría encargada de promover el respeto de los derechos humanos. Adelante. El Protocolo de Buenos Aires de 27 de febrero de 1967 entró en vigor el 27 de febrero de 1970. Enmendó la Carta de la OEA, modificando la condición jurídica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fortaleciendo el carácter normativo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Las consecuencias jurídicas derivadas de la enmienda de la Carta de la OEA por el Protocolo de Buenos Aires son: primero, la existencia y las funciones de la Comisión derivan de un tratado multilateral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se convierte en órgano consultivo de la OEA. Esta transformación de la condición jurídica de la Comisión y de su estatuto fortalecen el carácter normativo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Fíjense ustedes que, como vamos a ver, en 1959 se crea la Comisión Interamericana, pero ¿qué era lo que tenía que vigilar la Comisión Interamericana si no había, digamos, una convención, un tratado internacional que en el ámbito interamericano reconociera los derechos humanos? Pues lo que hacía valer la Comisión era la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Por eso, en el caso del sistema interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes, pues sí tuvo, digamos, que una fuerza vinculante más importante que la Declaración Universal, porque se creó un órgano para vigilar el cumplimiento de esta declaración, cosa que a nivel internacional surgió hasta los pactos de 1966. Claro, alguno dirá, bueno, pues ¿qué hacía entonces la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional? Pero aquí fue muy claro por la labor de la Comisión. Adelante.